Estamos ya terminando. Vamos con la última parte. Por favor, mil gracias, Victoria, Frederic. Vamos a pasar a la última parte, que es la inversión. Entonces, Dositeo, por favor, muy brevemente, vale, para poder terminar el caso práctico, pasar a la parte última de convenios y cerramos. Vale. Bueno, lo voy a hacer de una forma diferente como pensaba. Iba a hacer una introducción sobre el tema de las cripto, pero me lo voy a saltar. Voy a ir directamente al grano, haré un comentario sobre las cripto, después os pasaré la presentación si os es útil. Mirad, voy a partir de la situación que tienen en estos momentos. Han planteado el tema de contener la inflación. Veis que aquí hay una pequeña subida del consumo. Bueno, pues en el plan financiero hemos contemplado una inflación temporal, hemos contemplado también la compra de la segunda vivienda y, como veis, todavía le queda bastante ahorro, porque es una familia acomodada, con un nivel de ingresos de 45.000 euros ella y 27.000 él, pues generan ahorro. Entonces, una de las cosas que quieren saber es si, después de, por ejemplo, acometer la compra de la casa, pues si van a seguir teniendo dinero suficiente para los objetivos vitales, ¿de acuerdo? Y el tema de los objetivos vitales, si os acordáis, lo tratamos en la planificación de la inversión. Es decir, la planificación de la inversión se hace para alcanzar los objetivos vitales. Y esto se hace en el módulo de inversión. Entonces, definidos los objetivos vitales, vamos a ver si con el resto de recursos que nos queda, tenemos dinero suficiente para poder atender los objetivos vitales. Y fijaros, aquí lo tenemos. Si os acordáis, decíamos también que a la hora de planificar la inversión, en primer lugar, hemos de tener siempre un fondo de liquidez y un fondo de reserva, para que de verdad los objetivos se puedan cumplir, porque no estamos libres de que nos venga un COVID o de que pase cualquier cosa, y no tiene por qué ser negativa, puede ser una cosa positiva, que se me case un hijo o que necesito una cantidad importante para un proyecto, pues el vecino vende la finca y me gustaría comprarla. Entonces, es importante tener siempre un fondo de reserva y un fondo de liquidez para imprevistos no relacionados con el consumo. Y esto es lo que nos dice la norma. Es decir, primero, aparten ustedes un fondo de liquidez y de reserva, y después con el resto sí que ya se puede invertir, sí que ya se puede optimizar y sí que ya lo invertiremos de forma eficiente y eficaz, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros cómo la herramienta nos permite saber si nos queda dinero suficiente para los objetivos vitales, después de haber planificado tanto la protección, la jubilación y de haber comprado la casa. Pues fijaros qué casualidad, y no es casualidad porque lo hemos hecho a propósito. Resulta que en esta familia, en estos momentos, les faltan 40.000 euros para cumplir los objetivos. ¿Y por qué le faltan 40.000 euros para cumplir el objetivo? Porque mirad, hay dinero suficiente para los estudios de los hijos, hay dinero suficiente para comprar el coche, pero no hay dinero suficiente para las vacaciones anuales ni para el viaje, ¿vale? Lo habría si lo cambio de lugar. Sabéis que una cosa que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar las vacaciones antes, ¿de acuerdo? Y en ese caso me quedo sin poder comprar el coche. ¿Lo veis? Todo depende de prioridades. Para llegar aquí, ¿qué hemos hecho antes? Mirad, hay una cosa importante, que es la siguiente. Venimos diciendo durante todo el día, que la planificación financiera lo que permite son certezas. Y es que cuando yo necesite el dinero tengo que tenerlo. ¿Os acordáis? Por eso que las inversiones hay que hacerlas de tal forma que yo me garantice tener el dinero cuando lo necesite. ¿Recordáis que esta familia tiene unas criptomonedas con 40.000 euros de valor a 31 de diciembre, que ya no es el valor que tendrían ahora? Porque dependiendo de las criptomonedas que se hubiera comprado, hoy podría tener 0 o podría tener la mitad, ¿no? Por lo tanto, este es el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros cuando hacemos planificación financiera con los clientes, voy a cerrar esto y os voy a enseñar una cosa súper importante, que es la siguiente. Fijaros, voy aquí y me voy al balance. Y mirad, en el balance no están las cripto. Es más, no es aquí donde tendría que ponerlo. Es al inicio de todo. Si cierro aquí y voy aquí, cuando hemos empezado con este proceso, voy al borrador y fijaros que cuando hemos empezado la planificación, una de las cosas que hicimos es que en el balance no hemos incluido las criptomonedas.
En los activos financieros solo hemos incluido la cantidad que tenían en los planes de pensiones en el Unilink, los fondos de inversión y el dinero en cuenta corriente. ¿Por qué no hemos incluido las cripto? Porque las cripto nosotros no tenemos garantía que ese dinero lo podamos meter en este recipiente y destinarlo a un objetivo vital, porque no tenemos información suficiente para poder hacer una estimación de cuánto dinero vamos a tener dentro de X años. No podemos. La herramienta no tiene esa información, porque esta herramienta trabaja con datos ciertos, con estimaciones basadas en normas científicas. Nosotros tenemos que hacer cálculos que nos permitan saber más o menos cuánto dinero vamos a tener en el futuro. Y eso se puede hacer técnicamente, que de hecho me gustaría explicaros cómo se hace eso, que era la presentación que yo tenía para compartir con vosotros antes de llegar aquí. ¿De acuerdo? Que voy a hacerle una pasada por encima, os queda ahí, pero también os invito que si os interesa, lo tenéis dentro del programa de educación financiera, en Your Welfare. Por tanto, podéis ir allí y podéis verlo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, si yo cierro esto, la otra opción que tendría esta familia, ¿cuál es? Pues la otra opción sería tomar conciencia y decidir entre mantener los 40.000 euros en las cripto o ponerlos a disposición del plan financiero personal. Hombre, siempre y cuando tuviésemos los 40.000 euros, que ahora ya sería tarde, porque ahora tendría a lo mejor la mitad, no más, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que si nosotros tuviésemos ese dinero a disposición del plan y no lo tuviéramos dentro de las cripto y lo tuviéramos en un simple fondo de inversión, pues la realidad sería otra, porque si yo voy aquí y voy a inversión con el dinero de las cripto, fijaros cómo cambia el plan. Por eso que es importante a qué destinamos los recursos. El 100% de los objetivos se alcanzaría. Simplemente con disponer hoy de 40.000 euros más. Yo creo que el mensaje se puede quedar ahí. Después, el cómo, no tenemos tiempo hoy para explicarlos, sí que os dejo a vuestra disposición la presentación, os la comento así un poco por encima, y si no, podemos organizar en cualquier momento para verla, pero fijaros el mensaje cuál es. ¿Dónde está? Fijaros. Bien. Bueno, un mensaje claro que sí os queremos dar desde la asociación es que ningún cliente nuestro está dentro de esta estadística. Repito, ningún cliente nuestro está dentro de esta estadística, porque tienen otras prioridades antes de invertir en cripto. Sobre todo después de explicarle nosotros qué es invertir desde el punto de vista de la planificación financiera, ¿vale? Yo quería compartir con vosotros la definición de inversión de acuerdo con la norma técnica de calidad y mirad lo que dice. Dice que invertir es la actividad que incluye el análisis integrado de los objetivos cualitativos y las necesidades que se describen a continuación, que permitan, en base a prioridades definidas por el cliente, su capacitación y actitud al riesgo, asignar recursos financieros y de ahorro en una estructura de inversión preferentemente integrada de manera coherente, eficiente y eficaz. Una inversión para cumplir estos tres criterios de coherencia, eficiencia y eficacia, las cripto no lo cumplen. Por tanto, nosotros nunca podríamos utilizar criptos para hacer un plan financiero personal. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, también nos define lo que es la especulación, que es el grupo donde entrarían las cripto. Y especulación es el objetivo cualitativo del cliente es conseguir ganancias definidas en un tiempo relativamente corto, destacando que existe la posibilidad de sufrir una pérdida incluso total de los recursos asignados, o incluso más. Entonces, la cripto es esto. Ahora, cada uno es libre de invertir su dinero donde quiere, pero si tiene un poco de educación financiera, por lo menos puede elegir. Y esta es nuestra tarea.
que tenga la información suficiente y clara para que decida qué quiere hacer con su dinero, cuál es la prioridad para él. Y nada más, entraríamos en el plan, siempre empezaríamos por los objetivos, tenemos unos recursos y unas estrategias. Y las estrategias que son eficientes, coherentes y eficaces, aquí tendríais la forma de hacerlo. Se hace por perfil de riesgo y los perfiles de riesgo se eligen con unos criterios que es en base a índices de mercado. Los índices de mercado nosotros podemos medirlos, podemos hacer inversiones referenciadas a los índices y sabemos, por ejemplo, que si yo invierto en algo que vaya de acuerdo con un índice de mercado, sé cómo se me puede mover el dinero durante el camino, sé el tiempo mínimo que lo tengo que tener invertido para no perder capital y sé lo que puedo ganar. Y yo con estos 3 datos puedo planificar y puedo garantizarme tener el dinero cuando lo necesite. Solo tengo que respetar el tiempo mínimo de inversión y saber cómo se me va a mover el dinero durante ese periodo, nada más. Y que esté invertido en cosas referenciadas al mercado, diversificadas. Con esto es lo más seguro que hay a nivel internacional. No hay nada más seguro, ¿de acuerdo? Y en esto se resumen, por ejemplo, el tema de los fondos de inversión. Es decir, ¿por qué nosotros utilizamos fondos de inversión y productos que solamente tienen dentro activos financieros diversificados a nivel mundial? Porque son los únicos que nos pueden permitir cubrir el riesgo del capital. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues ya podemos trabajar la parte de la sensibilidad al riesgo y la parte del escenario, que sería ya un poco más de profundidad en educación financiera sobre inversión, para yo tomar conciencia de tener la información y los conocimientos para poder decidir cuál es la tipología de inversión que voy a utilizar, ¿vale? Y de aquí ya pasaríamos a cumplir el objetivo. Y por mi parte nada más, siento no poderme extender más, pero el tiempo es el que es.